Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y a veces decimos que solamente es pedigrí, si eres ingeniero, si eres licenciado, si eres, ¿no? Al final, lo que necesitamos es saber quién soy realmente yo. Gracias a todos, gracias por atender la invitación. Gracias a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que nos permite tener esos espacios para poder compartir con todos ustedes. Es muy padre cuando es presencial, sin embargo, la tecnología nos acerca aún mucho más. Gracias a todos por este tiempo y vamos a platicar un poco o un mucho de un concepto que no es nuevo, pero sí está muy de moda, que es la inteligencia emocional, empezar a hablar de nuestras emociones y nuestras emociones en la organización. ¿Cuánto tiempo de mi vida paso yo en una empresa, en una organización? Más o menos decimos que una tercera parte de nuestra vida. Una tercera parte dormimos y una tercera parte convivimos con los nuestros. ¿Qué tan importante es entonces el mantenerme sano dentro de una organización, sano emocionalmente? Vamos a comenzar. Cuando estamos en una organización y trabajamos en equipo, quizás no trabajamos en equipo, quizás trabajamos en grupo, porque trabajar en equipo es una cosa un poco diferente. Si yo les preguntara a ustedes la pregunta, ¿cómo estás hoy? Con una palabra, ¿podrían definir cómo se sienten hoy? No sé si el chat está abierto para que pudieran definir cómo se sienten hoy con una palabra. ¿Se podrá? ¿Cómo me siento hoy? Ok, empezamos a tener las respuestas. Agobiada, feliz, bien, estresada, motivado, dice Alfredo Sánchez. Genial, satisfecho, tranquilo. Pues hoy estamos aquí y vamos a darnos este tiempo para nosotros. Sé que podemos hacer muchas cosas, entiendo que esta parte virtual apago mi cámara, apago mi micrófono y listo. Hago como que estoy, pero no estoy. Pero ojalá puedan detenerse un poco para que se den ese tiempo para ustedes y poder compartir en esta sesión algunos conceptos que quizás no nada más son para la empresa, sino son para mi vida diaria. ¿Sí? Y que nos van a ayudar mucho. Y a veces sí, no sabemos cómo estamos, o a veces sí, sabemos cómo estamos, pero tenemos una dislexia emocional. A veces no sé decir cómo estoy. Digo que estoy bien, pero a lo mejor mi cara no me ayuda a sentir que estoy bien. Y la pregunta que nos hacen siempre es, hola, ¿cómo estás? Y ya sabemos la respuesta todos, ¿no? Pero antes de la respuesta, hay unas cosas que quizás pasa por nuestra mente. ¿Cómo estás? Quizás me siento destrozada, destrozado, me siento inútil, solo, despistado, confundido, traicionado, frágil, al borde de las lágrimas, deprimido, ansioso, autocrítico, estoy pacífica, molesta, con el corazón roto, me siento rechazada, aplastada, humillada, derrotada, vacía, como una tonta, caeré en cualquier momento, nunca es suficiente, pero decimos, bien. ¿Por qué digo bien? Porque el bien me va a proteger. Bien me protege de todo lo demás. Es como una barrera que yo pongo. ¿Para qué? Para no ver todo lo que atrás puede suceder. Si toda una persona quiere entablar una conversación, después de que te diga bien, que sabemos que es una mentira, y ahorita lo sabemos, pero pregúntale a la persona, bien, ¿bien qué? ¿Qué significa bien para ti? Y entonces, cuando abres esa oportunidad, las personas van a empezar a hablar y a decir, no, pues es que la verdad me siento triste, me siento cansada, estoy fastidiada y va a empezar a hablar de sus emociones una vez que hacemos esa pequeña pregunta, bien, pero ¿qué significa bien? ¿Bien qué? Pero es la parte de protección, el bien. Mucha gente inclusive responde, bien, ¿y tú? ¿O cómo estás? ¿Bien? Porque no quiero saber realmente cómo estoy. ¿Por qué? Porque si pienso cómo estoy, entonces voy a volver a sentir. Y es un concepto que vamos a ver
más adelante ese concepto del pensamiento, la emoción. Y cuando decimos bien, imagínate que tenemos toda esta gama de emociones, ¿no? Por eso digo que tenemos una dislexia emocional, porque como no sé cómo me siento, puedo quizás identificar, pero a veces no. Y entonces para todo digo bien, para no meterme en mayor problema. Imagínate algo. Imagínate que hoy tienes en tu cuenta bancaria, te despiertas, revisas con tu celular, tu aplicación en el banco y ves que tienes esa cantidad, 86,400. Esa cantidad de dinero está en tu cuenta. Es para que la uses hoy. La uses como tú eliges, como tú quieras. Sin embargo, si no usas alguna de esa cantidad, cuando duermas va a desaparecer de tu cuenta bancaria. Pero el día siguiente, cuando te levantas, vuelves a revisar tu celular, tu aplicación del banco y tienes la misma cantidad. Tienes ese dinero en tu cuenta. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Lo compartirías? ¿Lo regalarías? ¿Lo desperdiciarías? ¿Lo invertirías? ¿Qué harías con ese dinero? Recuerda, cuando te duermes, vuelve a aparecer el día siguiente. O sea, ese dinero lo vas a tener en todo momento, cada vez que duermas. Y despiertes, vas a tener esa cuenta bancaria. Y quizás hagamos muchas cosas, ¿no? Lo desperdicio, puedo desperdiciar, no pasa nada. Puedo guardar, mm, no puedes guardar, tienes que usarlo, tienes que gastarlo. Y esa cuenta bancaria la tienes siempre disponible para ti. One day consists of 86,400 seconds, each one containing countless options, possibilities, and decisions, of which only one can emerge. Four thousand 800 seconds. $556,526 seconds. One lifetime. 366 seconds. Each one containing countless options, possibilities, and decisions, which only one can emerge. The ability to create one life and erase another. A day consists of 86,000 seconds. This is one. Bien, veo aquí en los comentarios como que se trababa la imagen, el video. No sé si los demás pudieron ver bien el video. Les envío el link. Ok. Entonces no se vio bien el video.
Ok, entonces les mando el link aquí en el chat, en un momento, para que lo puedan revisar. Hicimos pruebas antes de la presentación y no tuvimos problema, pero se los enviamos con todo gusto. ¿Qué sucede entonces con esa cuenta bancaria que yo tengo? ¿Qué sucede con ese recurso que tengo disponible para mí en mi banco día a día? ¿Qué pasa si de esa cuenta bancaria alguien me quita 20 segundos? ¿Qué pasa si de esa cuenta alguien me quita 20 segundos? Me enojaría con esa persona, le reclamaría, estaría pensando en esos 20 segundos que me quitó, o seguiría disfrutando los 86.380 minutos, perdón, segundos que me quedan. Y eso sucede cuando tengo alguna discusión, con una persona, quizás genera una emoción en mí y a veces esa emoción la mantengo, cuando en realidad no es necesario mantener esas emociones. Dicen que reconstruir al hombre es necesario para poder reconstruir y recomponer al mundo. Vamos a entender y vamos a ver que hay muchas cosas que necesitamos desaprender o que necesitamos reaprender. ¿Por qué? Porque las hemos vivido y nos las han instruido y enseñado de una manera. Y entonces así es como nosotros actuamos y vivimos en el día a día. Bernardino Ramazzini, él fue considerado como el padre de la medicina del trabajo porque realizó estudios en Italia. Nació en 1633, donde él se dedicó en su vida a trabajar y estudiar toda la parte de las enfermedades relacionadas con el trabajo. De ahí surge los temas de seguridad e higiene, los temas de salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque él fue quien estuvo observando en un momento dado cuáles eran las enfermedades que la gente presentaba, claro, con los trabajos de ese tiempo. Y entonces surge la pregunta, hay muchas empresas en todo el mundo, la pregunta es, ¿dónde trabajas tú? ¿En dónde trabaja usted? ¿Cómo te sientes en ese trabajo? ¿Cómo estás en ese trabajo? ¿Es el trabajo que te gusta? ¿Es el trabajo que tienes? ¿Es el trabajo que elegiste o es el trabajo que te tocó? Y surgen algunas preguntas importantes. ¿Por qué en la vida hay unas personas que sonríen más que otras? ¿Sabemos por qué? ¿Por qué también algunas personas que hemos visto y en la escuela a veces yo escuché maestros que me decían, no el mejor estudiante es el mejor trabajador? Y yo me quedaba pensando eso, pero al final de cuentas comprobé que sí tienen mucha razón. Porque algunas personas que tienen un coeficiente intelectual alto, que son muy inteligentes, que se destacan en su profesión, ¿por qué no pueden aplicar esa inteligencia en su vida privada? ¿Por qué esas personas tienen quizás mucho sufrimiento con la pareja, con los hijos? ¿Por qué personas con alto coeficiente intelectual o que las consideramos que son muy inteligentes, por qué trabajan con otras personas y son subordinados de personas con un coeficiente intelectual, si lo medimos, más bajo, pero que saben contactar, que saben influir, que saben relacionarse mejor? Significa entonces que esa inteligencia por la cual nos miden quizás no es lo que nosotros creemos, no es todo, ¿no? Porque nosotros etiquetamos como inteligente y burro cuando hablamos de los niños, o inclusive así nos dicen a nosotros. Y en el trabajo sucede lo mismo. Cuando se le pregunta a la gente, ¿tu trabajo te enferma? Es una pregunta muy interesante. ¿Te has dado cuenta si tu trabajo te enferma o te enfermas cuando dejas de trabajar? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está diseñado
para poder soportar toda esa presión, toda esa tensión, pero en el momento en que tú te relajas, en el momento en que sales de vacaciones, en el momento en que dejas de hacer o de estar con una tensión importante en tu cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Que se relaja el cuerpo, se relaja nuestro sistema inmune y nos enfermamos. ¿Les ha pasado? ¿Se han dado cuenta de eso? De que salen de vacaciones y entonces se enferman. ¿Por qué? Porque en ese momento la mente es tan fuerte que mientras estoy trabajando no me permito enfermarme. Inclusive mucha gente dice, no me permito enfermarme. Pero una vez que me relajo, pues entonces ya me enfermo de todo. Tengo 15 días de vacaciones, una semana me enfermo y la otra me recupero para volver a seguir. ¿En tu lugar de trabajo te tratan con respeto y con dignidad? ¿Has observado eso? ¿Me siento respetado, me siento reconocido, me siento digno? En ese trabajo, en ese entorno organizacional, ¿puedo dar lo mejor de mí? ¿Estoy dando lo mejor de mí o voy solo para cumplir, para completar, porque me pagan? Un estudio que se desarrolló en Estados Unidos, se le preguntó a una gran cantidad de personas cuál era el principal motivo que los hacía levantarse un día para poder ir a trabajar. ¿Cuál es el principal motivo que los hacía levantarse para ir a trabajar? Y hubo respuestas como, quizás pensemos que es el dinero, quizás pensamos que es la familia, quizás pensamos muchas cosas, pero el principal motivo por el cual la gente se levantaba a trabajar era por la relación con su jefe, es decir, por el ambiente laboral. El ambiente laboral es por lo cual la gente va a trabajar de manera feliz y tranquila. Si el entorno laboral es adecuado, es agradable, voy con más gusto, pero si no, me pesa mucho levantarme a trabajar. ¿Y cómo estás en tu trabajo? Decimos que bien. Pero ¿qué hay de las emociones? ¿Qué son las emociones? Si yo intento identificar qué es la inteligencia, qué son las emociones, dónde está la inteligencia en las emociones, quizás podemos tener una idea, podemos saber, pero quizás no tengamos la forma de cómo explicarla. O sea, sí sé lo que es una emoción, pero no sé cómo explicarla. Todo el mundo, casi todo el mundo pensamos que sabemos qué es una emoción hasta que intentamos definir. ¿Cómo puedo definir un fracaso? ¿Cómo puedo definir una traición? ¿Lo puedo definir? ¿Puedo ponerle palabras? ¿O solo puedo sentirlas? A veces es difícil. Werner Jones decía en ese momento en donde les preguntamos qué es una emoción, prácticamente nadie afirma poder entenderla. La siento, pero no puedo explicártela, no puedo a veces ponerle palabras a lo que es una emoción. Y entonces el concepto de inteligencia se menciona para nosotros los seres humanos, que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, formarse una idea determinada de la realidad. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Esa es la inteligencia. Pero que si esa es la inteligencia, entonces, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es la mente? Vamos a decir que el cerebro es el órgano. El cerebro es el órgano que ayuda a trabajar y donde se encuentra la mente. La mente va a utilizar literalmente el cerebro y el cerebro va a responder ante los estímulos de la mente. El cerebro es ese órgano que va a regir todas las funciones, que monitoriza, que regula la relación entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Y la mente es lo más propio que tenemos y es único e intransferible. Si viéramos como una computadora, podemos decir que el cerebro es el hardware y la mente es el software. ¿Sí? ¿Puedo reparar el hardware? ¿Puedo reparar el cerebro? Sí. ¿Puedo reparar la mente? Pues puedo quizás reprogramar la mente, puedo reajustar la mente. Y ahí es donde trabajan muchas personas. Las personas, los psicólogos, los coach, terapeutas,
trabajan en esta parte de la mente para reconfigurar y entonces reajustar quizás algunas creencias que tenemos. Y dentro del cerebro son precisamente esos pequeños elementos que conocemos como neuronas, son las que están en nuestro cerebro y que nos van a ayudar a elaborar esos juicios, a razonar y dar forma a nuestros sentimientos para poder comprender la realidad. Entonces, esa sinapsis que se hace entre las neuronas, es decir, porque una muchacha cuando estaba en primaria me dijo que no cuando le pedí ser mi novia, entonces eso ya me creó una conexión donde me siento rechazado por las mujeres. O cuando mi mamá me dejó en la casa porque tenía que salir y yo me desperté y no vi a nadie, entonces eso me generó una emoción de miedo al abandono. Entonces, cada una de esas neuronas cuando trabajan en conjunto, lo que generan precisamente son esos sentimientos que después voy a ir repitiendo y repitiendo. A veces sin ser conscientes, o a veces sí. Entonces, ¿cómo puedo definir la emoción? La emoción puede definirse, la emoción significa movimiento, esa es la raíz de la emoción. Y puede ser la alteración del estado de ánimo, puede ser intensa, puede ser pasajera, puede ser agradable o desagradable, pero que va acompañada con cierta conmoción somática, es decir, yo siento las emociones, yo siento en mi cuerpo. ¿Dónde, dónde duele, dónde duele la humillación? ¿Dónde duele el rechazo? ¿Dónde me duele una traición? ¿Las siento en mi cuerpo? ¿Han identificado que las emociones las sentimos en el cuerpo? Y a veces alguien tiene una entrevista de trabajo o tiene algo importante que hacer al día siguiente y entonces la emoción, como no la puede expresar, la ingresa a su sistema de esa emoción, se preocupa y entonces se enferma del estómago. ¿Les ha pasado? ¿Nos hemos dado cuenta de eso? O quizás me enojo con alguien y no puedo decirle alguna cosa y entonces esa emoción atorada hace que me enferme de la garganta. Significa entonces que esas emociones, que es energía, cuando no son expresadas o no son liberadas, se quedan en mi sistema. Y eso es lo que provoca las enfermedades. Las enfermedades son generadas por emociones no expresadas. Entonces, esa emoción va a ser una respuesta muy compleja que el organismo genera a partir de acontecimientos y se produce una triple respuesta, es decir, una respuesta neurofisiológica, es todo lo que siento, una respuesta cognitiva, que es ese aprendizaje, y un comportamiento. Es decir, yo puedo hablar normal, pero si la emoción llega a mí, yo voy a hablar a través de la emoción. Yo pongo un ejemplo donde yo puedo decirle, aquí tengo en pantalla a Alfredo Sánchez, y cuando su mamá quizás le decía, Alfredo, peínate, sin emoción. Pero ¿qué pasa cuando la mamá se enojaba porque era tarde, tenía que ir a la escuela y tenía que llegar temprano y tenía que hacer el lunch? Pues llegaba la emoción, esa preocupación, y entonces le iba a decir a Alfredo, con la emoción enfrente, Alfredo, peínate. Las palabras son exactamente las mismas, pero con la emoción enfrente, entonces cambia todo el sentido. ¿Me explico? ¿Cuántas veces en nuestro centro de trabajo nos comunicamos con las emociones enfrente? Y entonces le grito al subordinado, entonces lo regaño, entonces ¿por qué? Porque estoy preocupado porque el embarque no salió, porque el pedido no está listo, porque se rompió algún elemento, y entonces esas emociones hacen que las relaciones empiecen pues, a lastimarse, a tener deterioro. Y la emoción tiene una duración breve. La emoción puede durar segundos, puede durar minutos, quizás dure horas o poco más, pero realmente una emoción dura segundos, realmente dura segundos. Yo digo que una emoción es como un niño pequeño. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño llega y estamos sentados en una mesa, llega el niño pequeño y nos dice, mamá, papá,
Si no le hago caso, el niño va a seguir ahí. Mamá, papá, sigo sin hacerle caso y va a seguir ahí. Mamá, papá, o sea, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Hasta el momento en que yo volteo a verlo, le digo, dime, ¿qué necesitas? ¿Puedo jugar? Sí, puedes jugar. Y entonces el niño agarra y sale feliz. Así son las emociones. Mientras yo no voltee a ver las emociones no van a ser sanadas, las emociones no van a poder liberarse. Esas emociones en mi sistema, en mi cuerpo, en mi organismo, me van a enfermar. Mi cuerpo no se enferma, yo lo enfermo a través de esas emociones que no he expresado, porque las emociones es energía. Si no libero esa energía, es como una gota de agua que está dañando alguna parte de mi sistema. Entonces, cuando yo me enfermo, lo que debo detectar es cuál es el origen de esa enfermedad, por qué me enfermé, por qué mi cuerpo está reaccionando de esa manera. Pero lo que hago yo es que tomo medicina. Y la medicina lo que hace es que va a inhibir solamente las consecuencias de ese dolor, de esa enfermedad, pero no el origen. Si me duele la cabeza, ¿qué hago? Me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y se me quita y no pasa nada. Y entonces ya sé que cada vez que me duele la cabeza tomo una pastilla. Pero quizás no he identificado que el dolor de cabeza me da cuando es día de quincena y tengo que pagar. Entonces estoy pensando muchas formas de cómo voy a conseguir dinero para pagar. Y entonces ese exceso de pensamiento me genera un dolor de cabeza. Pero tomo la pastilla para que me quite el dolor, pero no estoy quitando el origen de ese sufrimiento, el origen de esa emoción. Esa es la parte importante que tenemos que considerar. Vamos a ver si este video sí se logra ver. Pablo, este sí no tiene sonido. ¿No? No, este sí no se está escuchando y está muy trabado. Si gustas, igual nos puedes compartir el link y se los hago llegar. Ok. A ver, ahí se alcanza a escuchar. Bueno, no tiene sonido, solo música. ¿Se escucha o aún no? No, todavía no tengo sonido. ¿No? No, Permíteme. nada, nada. Ahí ya se escucha. Sí, listo. Va un poco trabado, pero sí se escucha.
¿Qué tanto hemos sido nosotros programados así? ¿Será que la escuela nos programa, el sistema, estamos programados para actuar de una manera, para sentir, para dejar de sentir? Y desde casa, desde pequeños, siempre nos han enseñado eso, nos han enseñado a no sentir. No llore, no grite. Y en la escuela también, ¿no? Nos están preparando para obedecer. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con lo que siento? ¿Qué pasa con lo que realmente me hace feliz? ¿Te acuerdas tú qué querías ser de pequeño? ¿Lo has logrado? ¿Estás en el camino? ¿Cada día trabajas para ser feliz? Si midiéramos la felicidad, ¿qué tan feliz podrías ser? 46% de los mexicanos, eso es un estudio que se hizo, se demostró que están estresados, viven estresados. Solamente el 58% del éxito laboral puede predecirse con inteligencia emocional, y eso es un elemento importantísimo. 7 de cada 10 líderes va a priorizar la inteligencia emocional sobre una inteligencia racional, por así decirlo. Cuando armo mi equipo de trabajo, 65% de los problemas laborales se deben a las relaciones entre las personas. Entonces, si yo trabajo, si yo me pongo atención en cómo se relacionan las personas, cómo puedo ayudar a las personas para que se relacionen mejor, ¿se podrá hacer? ¿Se podrá dar herramientas para que puedan desarrollarse mejor las relaciones? Sí, se puede trabajar precisamente en comunicación asertiva. El 70% de los empleados a nivel mundial no están felices con sus trabajos. Y un 20% aumentó el sentimiento de soledad en la pandemia. Esos son datos que nos ponen a voltear hacia las organizaciones. ¿Qué estoy haciendo yo como organización, como empresa? ¿Y qué estoy haciendo yo como persona? ¿Estoy trabajando en ese lugar donde me es feliz o donde no me es feliz? Hay gente que he escuchado que dice, bueno, es que ya llevo 10 años aquí, pues ya lo voy a seguir. Pero voy a seguir otros 20 años sufriendo para entonces poder, cuando tenga 60 años, empezar a ser feliz. ¿O decido ser feliz en este momento? Y lo que nos detiene muchas veces son los miedos. Mucha gente, me ha tocado observar que gente que se jubila, si no tiene un plan de vida después de la jubilación, lo que hace es que fallece muy pronto. Hay personas que empiezan a hacer lo que les gusta hacer una vez que se jubilan, pero ¿por qué tardaron tanto en hacer eso? Vamos a platicar unos conceptos claves. Pensamiento. Pensamiento es algo que origino yo. El pensamiento puede ser espontáneo, puede ser creado, puede ser diseñado, pero me cuesta lo mismo, es un amigo, un maestro, me cuesta lo mismo pensar fregaderas o fregonerías. Yo elijo qué pensar. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar lo que pienso. ¿La mente la puedo controlar yo? Sí. ¿Puedo callar la mente? También puedo callar la mente. Hay personas que dicen que no lo pueden hacer. Yo era una de esas personas. Mi trabajo era estar pensando y estar creando y estar diseñando cosas, y yo creía que no podía dejar de pensar, pero sí se puede, sí es posible dejar de pensar. Entonces el pensamiento va a generar una emoción. Esa emoción es esa sensación que siento. Inclusive, el pensamiento, la mente es tan poderosa, la mente no sabe de negación. La mente no entiende el no entiende la negación. Si yo ahorita te dijera, ahí donde estás, si yo te dijera, no pienses en un elefante blanco, no pienses en un elefante blanco, no lo hagas. Por favor, no pienses en un elefante blanco. Yo creo que muchos no pensaron en el elefante blanco, pero fue lo que nos enfocamos. Por eso, cuando me enfoco en algo, la mente, si en casa alguien está embarazada, pues voy a voltear a la calle y todo el mundo va a ver muchas personas que están embarazadas. ¿Por qué? Porque estoy enfocando mis pensamientos hacia ese tipo de situaciones. Cuando la emoción
se da en mí y yo no libero la emoción, va a permanecer durante mucho tiempo. Y cuando permanece esa emoción, es lo que consideramos un sentimiento. Ese sentimiento puede durar, es que en primaria me rompieron mi caja de crayolas y entonces todavía me acuerdo y todavía siento y todavía ese sentimiento, es esa emoción que está atorada y que yo la sigo manteniendo. ¿Para qué? Para nada, pero la sigo manteniendo como un recuerdo, como algo que me hicieron, sin darme cuenta que esa emoción es como un niño pequeño que tengo que voltear a ver la emoción para decir, no pasó nada, yo te compro otros y listo. Y el estado de ánimo es entonces ese estado en el cual voy a permanecer o yo quiero permanecer. Pero la parte importante del estado de ánimo es que yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Lo puedo cambiar a través de mis pensamientos, porque el pensamiento es el origen de todo. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy triste y empiezo a sonreír, y sonrío, en poco tiempo mi cuerpo va a entender que estoy generando una emoción y entonces olvido ese sufrimiento. Háganlo, inténtenlo. Pero es más cómodo estar en el lado de sufrimiento, en el lado de víctima, en el lado de que a mí me toca hacer todo, en lugar de cambiar mis pensamientos para poder cambiar lo que yo quiero crear en mi vida. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que piensas constantemente? ¿Lo puedes cambiar? ¿Lo puedes quitar? Sí, en todo momento se puede hacer. ¿Qué tanto ves noticias? ¿Qué tanto consumes televisión, novelas? ¿Qué tanto ves películas de violencia? ¿Qué tanto lees libros importantes? ¿Qué tanto te alimentas? Porque eso va generando nuestros pensamientos, pero son a partir de lo que yo estoy ingresando a través de la vista, de los oídos, a través de lo que hago. Vamos a ver esta imagen. Hay una situación. Esa situación es lo que pasó. Y esa situación quizás está involucrado en lo que no puedo controlar. La situación es cómo interpreto esa situación me va a generar un pensamiento. Ese pensamiento me va a generar una emoción. ¿Qué siento? Una vez que pienso, ¿qué siento? Después de qué siento, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono a lo que sucede? ¿Sí? Hago una acción y entonces genero un pensamiento y vuelvo a hacer este proceso de emoción. Entonces yo puedo controlar lo que pienso y puedo controlar las emociones y puedo controlar la acción, sí lo puedo hacer. Y este concepto que si lo graban, si se lo manejan, les va a ayudar muchísimo, es el conocimiento de PEA. PEA significa pensamiento, emoción, acción. Cuando yo genero pensamientos, esos pensamientos me van a generar una acción. Imagínense que yo, bueno, una historia, les voy a platicar una historia. Eran dos granjeros que vivían pues, la distancia era bastante grande porque sus ranchos eran un poco grandes y entonces uno de ellos necesita un martillo para trabajar y el vecino más cercano pues era el granjero que quedaba un poco lejos, pero era el más cercano. Y entonces él decide ir a pedirle el martillo. Y entonces va caminando rumbo a la casa del otro granjero y empieza a pensar, hace más de 2 años que no lo veo, tengo mucho tiempo sin visitarlo. Solamente lo he visto quizás de lejos, no he platicado con él, pero se me hace que es una persona muy engreída, por eso no sale de su casa. Se me hace que es una persona solitaria, se me hace que es una persona que no le gusta compartir. Y si le pido el martillo y me dice que no, y si no me lo presta, ¿y qué pasa si me lo presta y se me olvida regresárselo? Y entonces voy a tener un problema con él. Entonces él va pensando muchísimas cosas que cuando ya llega por fin, no se da cuenta, llega por fin a la puerta del vecino y le toca la puerta, sale el vecino y el granjero le dice, quédese con su martillo, que no lo necesito, y se va. Significa que a través de los pensamientos que estuvo generando, esos pensamientos elevaron la emoción y entonces él tuvo una acción. Así es como funciona. Cuando el novio no le contesta a la novia que le está mandando mensajes, la novia le manda un mensaje, buenos días, él no le contesta,
Hola amor, buenos días, ¿cómo estás? Espero que tu día esté de lujo. Él no le contesta. Ella le sigue mandando mensajes, él no le contesta. Hasta en la noche que ya recibe respuesta de él, no quiero platicar lo que les pasa, pero ella en ese inter empieza a primero preocuparse, primero sentirse preocupada porque el novio no le contesta. Y después de esa preocupación, después de esos minutos que sufrió preguntando preguntándose ella misma cómo se sentirá, estará bien, no le habrá pasado algo, no, pero a lo mejor se fue a desayunar con la secretaria nueva, porque me ha hablado mucho de ella, porque seguro que ha de estar con ella, y entonces empieza ella a generar esos pensamientos que cuando él contesta, obvio que le va a responder de una manera enojada. ¿Por qué? Por los pensamientos que estuvo ella generando. Esos pensamientos me van a llevar a las acciones. Entonces, ¿cómo puedo gestionar emocionalmente o cómo puedo ser emocionalmente inteligente? Primero, reconocer lo que siento, darle un nombre, identificar. Y para eso me puede servir leer leer las emociones para identificar, decir, ok, quizás me siento así, quizás me siento así. Una vez que ya sé qué emoción es la que yo estoy percibiendo, pues aceptar, me enojé por esto y estoy enojado y estoy triste, ¿sí? Es válido, es válido. Después, entender la emoción y regular su energía. ¿Es válido que me enoje? Sí. Pero ok, ¿es necesario enojarme tanto o puedo bajarle un poco a mi enojo? ¿O puedo hacer algo para que ese enojo baje? Entonces voy a convertir esa emoción en acciones sutiles. El detalle es que cuando me enojo, esa energía de enojo y hablo con alguien, entonces estoy atravesando a través de mis palabras, con la emoción, pues estoy generando una discusión. Y la otra persona también va a sentir esa discusión en el momento dado. Entonces las emociones tienen una función adaptativa. ¿Por qué? Porque las emociones me van a permitir adaptarme. También me van a dar información de lo que sucede y también tienen una función social. ¿Por qué? Porque convivo con muchas personas. No soy un ser aislado. Debo de estar yo alrededor de personas. Entonces, si regulo mis emociones o si no las regulo, voy a generar como una ola. Se va a expandir. ¿Y esas emociones dónde se encuentran? Se encuentran principalmente en el cerebro. Tenemos tres tipos de cerebro. El cerebro reptiliano, que es cómo reacciono. Ese es el cerebro donde por instinto voy a hacer algo. El cerebro límbico, donde es lo que yo siento. Después está el neurocórtex, que es lo que yo pienso. A veces puedo tener una decisión de compra desde la reacción. Compro algo y sin pensar. O si me gusta también, solamente sé que me gusta y lo compro. En la parte de ventas, se dice que las personas solamente compran por dos razones. Todos compramos por dos razones. Compro por miedo o por amor. ¿Por qué compro por miedo? Si veo una oferta que dice solo hoy, único día, últimos lotes, últimas prendas, o sea, empiezo a comprar. ¿Por qué? Porque es solo hoy, porque ya se van a acabar. Pero quizás no necesitaba comprar eso, pero el miedo me va a llevar a comprar. El papel higiénico se acabó, se agotó en el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, y fue ¿por qué? Porque compré por miedo. ¿Y por qué compro por amor? Cuando hay algo que me gusta, pues lo voy a comprar. O los globeros cuando van al centro, cuando vamos al centro y tenemos niños pequeños, los que venden globos saben esto. Entonces, ¿qué hacen? Le acercan el globo, el juguete al niño y lo compramos. Compramos el juguete, ¿por qué? Por amor. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con mis emociones y con mis acciones. Cuando preguntan cuántas emociones existen, se ha dividido y se ha clasificado, trabajado mucho en este tema, y se han clasificado en tres tipos de emociones: emociones de fondo, básicas y emociones sociales. Las emociones de fondo lo que van a dar un estado de ánimo momentáneo, y es ese entusiasmo, malestar, exaltación, tranquilidad, o sea, es algo momentáneo. Pero también hay emociones básicas, que son miedo, enojo, tristeza, alegría, sorpresa, asco.
Pero también hay emociones sociales que tienen que ver con la envidia, celos, orgullo, vergüenza, culpabilidad, indignación, desdén, amor, gratitud, admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a pasar por todas estas emociones en algún momento dado. Sí, es muy importante identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cómo se verían las emociones si las vemos desde una galaxia? Este es un estudio, Rafael Vizquerra es quien hace ese estudio, donde si ustedes buscan en internet el universo de las emociones, así se ven. Así intenta ver cómo se ven las emociones en un momento dado. Esas emociones, Rafael Vizquerra es quien hace ese estudio y establece cómo pudieran verse las emociones como si fueran galaxias, como si fuera un universo. Y entonces establece 5 galaxias, que son galaxia del miedo, de la ira, de la tristeza, del asco y de la ansiedad. Todas estas a través de las emociones negativas. La galaxia del miedo se vería así. ¿Qué significa el miedo? El miedo no solamente es una única emoción. Puedo pasar desde el temor, el horror, el pánico, el pavor, el susto, la fobia, la vulnerabilidad, el desasosiego. Es decir, que no nada más es una sola. Puedo tener muchas emociones vinculadas. Hay emociones que las considera como la galaxia de las emociones antiguas, y en estas tenemos la sorpresa, las emociones sociales y las emociones estéticas. Así se verían. La emoción ambigua como sobresalto, asombro, confusión, impaciencia, admiración, perplejidad. Las emociones positivas como la alegría, el de amor, la felicidad. Y en la galaxia de la alegría, pues vamos a encontrar el entusiasmo, la diversión, el placer, el regocijo, el humor, la satisfacción. Entonces, voy a tener muchísimas formas en las cuales yo me voy a poder relacionar, en las cuales yo vivo mis emociones, en las cuales yo puedo estar consciente de qué es lo que estoy sintiendo, pero al mismo tiempo también regular qué es lo que quiero sentir y cómo lo quiero sentir. En la parte del amor, pues tengo el cariño, ternura, simpatía, empatía, interés, respeto, enamoramiento, gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vivo diariamente y en todo momento. Y entonces, si regresamos a la pregunta inicial que hicimos, hola, ¿cómo estás? Y quisimos definir en un principio esto, ya vimos que es mucho más allá de estas palabras que puedo yo identificar. ¿Cómo estás? Y todavía digo bien, cuando en realidad si yo logro identificar mis emociones, me va a ayudar a poder salir de esas emociones en un momento dado o cambiar las emociones. ¿Las emociones se pueden cambiar? Sí. Se pueden cambiar a través de lo que pienso o de lo que veo. Actualmente ya vimos ese universo, que es un estudio muy importante que hace Rafael Vizquerra. Entonces, pero hay todavía estudios más actuales. Dacher Keltner, que es profesor en Berkeley, en la Universidad de California, dice que no solamente son 6 las dimensiones que se necesitan, como lo estableció Rafael, sino que se necesitan 27 dimensiones para poder identificar las emociones. Encontraron que cada estado emocional no es una isla, sino que hay gradientes de emociones, entre tranquilidad y asombro, entre terror y tristeza, entre regocijo y adoración, es decir, que existen muchos más aristas, muchas más dimensiones para poder definir lo que son las emociones. No tenemos grupos finitos de emociones en el mapa porque están interconectadas, es decir, no es que termine una aquí y otra ya no. Las emociones se conectan entre sí, entonces voy a cambiar rápidamente de una emoción a otra. Son mucho más ricas y más variadas de lo que nosotros pensamos, las experiencias emocionales. ¿Qué dicen sobre las emociones en el lugar de trabajo? Ok, ya sé todo lo que siento, pero ¿qué pasa en el lugar de trabajo? ¿Tengo emociones en el lugar de trabajo o no? Juegan un papel importantísimo estas emociones. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual las organizaciones se van a comunicar dentro de las organizaciones o afuera de las organizaciones. Se menciona que tú eres de la misma forma, tu comportamiento puede ser delimitado por las
relaciones que tienes, es decir, por las personas que están cerca de ti, por las 5 personas que están alrededor tuyo más cercanas, ellas van a ayudar a influir en tu comportamiento. Este dato es importante, ¿por qué? Porque entonces si yo me muevo o busco personas que me sumen de manera positiva, pues yo en un momento dado me voy a convertir en esas personas. Por eso la parte de mentoría, los grupos de emprendimiento, estos grupos donde yo me junto con las personas que me van a hacer crecer, pues entonces yo crezco. Y si eso lo puedo controlar yo puedo controlar con quién puedo relacionarme o con quién elijo relacionarme. Cualquier evento en el trabajo tiene un impacto emocional real en nosotros los participantes. Las consecuencias de los estados emocionales en el trabajo, tanto conductuales como actitudinales, tienen importancia sustancial para nosotros. ¿Qué tanto determina mi estado de ánimo, mi trabajo, mi estado de ánimo cuando yo salgo de trabajar? Cuando yo llego a casa. ¿Cómo llego a casa? Llego a casa feliz, llego a casa contento, llego a casa enojado, llego a casa triste, o ya quiero llegar a casa, o quizás la bronca la tengo en casa y quizás no quiero llegar a casa, ¿no? También puede ser. Eso pasa. Las emociones positivas en el lugar de trabajo van a ayudar a los empleados a obtener resultados favorables. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esos resultados favorables pues, van a beneficiar a la empresa al interior, pero también van a beneficiar a la empresa al exterior. Sin embargo, las emociones negativas, como es el miedo, la ira, el estrés, la hostilidad, la tristeza y la culpabilidad que se viven dentro del lugar de trabajo, pues van a generar una desviación en la organización y también van a generar cómo me ve la organización. Por eso hay una frase importantísima en la gestión de las organizaciones que dice que el empleado trata al cliente como la empresa trata al empleado. ¿Cómo son atendidos tus clientes? ¿Cómo tú tratas a tus empleados? Y hay organizaciones en donde esto se nota. Hay organizaciones donde vas y la atención de los empleados es muy buena, pero hay otras donde vas y la atención de los empleados no es muy buena. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? ¿Tú sabes cómo están tus empleados? Tú como empleado, ¿te sientes a gusto? ¿Te gusta cómo te trata la empresa? Es algo fundamental tener esos análisis de climas laborales. Podemos concluir entonces que la capacidad de tratar las emociones y la información emocional en la parte del trabajo va a ayudar a los empleados a controlar el estrés laboral y con eso vamos a mantener un bienestar psicológico. ¿Y qué pasa si yo trabajo con gente feliz? Pues voy a generar mejor mi trabajo. Va a haber menos errores, va a haber menos fallas. ¿Pero qué pasa si yo trabajo con tensión, con preocupación, con miedo? Pues se van a repetir esas circunstancias en el trabajo, en errores, en problemas, en discusiones. Esto indica entonces que la reducción y la protección de la salud pueden lograrse no solo disminuyendo las demandas de trabajo, es decir, no son solo disminuyendo la parte del estrés, sino también aumentando los recursos personales que los empleados necesitan, inclusive la inteligencia emocional. No sé si han visto cómo son las oficinas como Google, como Facebook. Son oficinas y otras más, otras empresas más. Son oficinas donde están diseñadas para que la gente se relaje, para que la gente esté tranquila. Hay áreas de descanso, hay máquinas para que tú puedas obtener lo que quieras sin pagar nada. Hay resbaladillas, hay bicicletas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que esa parte de la parte emocional es fundamental para las organizaciones. En Japón, no se diga, ahí te puedes dormir, si estás cansado, te puedes dormir en tu oficina un rato y no pasa nada. ¿Por qué? Porque al estar tú despierto, pues vas a mejorar tu desempeño laboral. Pero aquí, si estamos dormidos en el trabajo, pues no quiero platicarles cómo nos va. Entonces, la inteligencia emocional, de acuerdo a Salovey y a Mayer, se puede definir como la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir mis propios sentimientos, pero también percibir los de los demás, distinguir entre ellos
y usar esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Es decir, ok, ya sentí que estoy enojado y eso me doy cuenta racionalmente que estoy enojado. Entonces, lo que puedo hacer es, en este momento, mejor no hablo. ¿Sabes qué? Estoy enojado, déjame trabajar en mi emoción, me libero y después vengo y platicamos. ¿Te parece? ¿Es lo adecuado? Eso deberíamos hacer, pero ¿qué pasa cuando tenemos una discusión? Quiero seguir discutiendo, discutiendo, discutiendo. Si le digo a la novia, permíteme, voy a ver mi emoción y platicamos mañana, la novia me va a decir, no, platicamos ahorita y no te vas hasta que no lo resolvamos. Cuando en realidad no necesita resolverse en ese momento. La inteligencia emocional entonces es un asunto de carácter prioritario, principalmente ¿para quién? Para los líderes, para todos los que somos líderes y ustedes están involucrados en ello. Es decir, que un líder necesita tener una inteligencia emocional para sí y para la organización, sí. Oye, ¿y esa inteligencia emocional se puede trabajar? ¿Se puede preparar? ¿Se puede? Sí, sí se puede hacer. Ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, el liderazgo de la nueva generación es esa visión de competitividad con bienestar. No nada más es competitividad como antes. Y la escuela nos preparaba para eso. La escuela nos preparaba para obedecer. La escuela nos preparaba para ser productivos, para producir. Sin embargo, el liderazgo actual lo que va a llevar es esa competitividad, sí, pero con bienestar. Esa es la combinación que me va a permitir a mí tener mayor enfoque en mi productividad. Daniel Goleman, que es uno de los principales autores de estos temas de inteligencia emocional, afirmaba en su libro Cómo ser un líder, afirmaba lo siguiente: la inteligencia emocional de un líder crea una cierta cultura o un cierto ambiente de trabajo. ¿Qué tanto los líderes están involucrados en la inteligencia emocional? Cuando trabajamos en las empresas, para ver sus estados de inteligencia emocional y ver su ambiente de trabajo y capacitar y entrevistarnos, cuando la gente, cuando el líder, la cabeza dice, no, entrevista a mis empleados o que tomen el curso ellos, yo no, entonces no funciona. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser desde la cabeza. La cabeza tiene que estar involucrada en todos estos procesos. Todo es de arriba hacia abajo. La investigación mostró también que los altos niveles de inteligencia emocional crean ambientes en los que florece el intercambio de información, la confianza, el aprendizaje, y es también una saludable asunción de riesgos. Eso no significa que si hay mucha inteligencia emocional o si trabajo inteligencia emocional, no va a haber riesgos. Sí los va a haber. Va a haber problemas, sí los va a haber. Va a haber conflictos, también los va a haber. El tema es cómo voy a resolver esos conflictos o cuánto tiempo voy a tardar en resolver esos conflictos. En cambio, si hay bajos niveles de inteligencia emocional, pues van a crear ambientes en los cuales va a abundar el miedo y la ansiedad. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos te gustaría trabajar? Y entonces, ¿qué está haciendo el líder para llevarlos a un ambiente de trabajo o a otro ambiente de trabajo? Da igual lo brillante que sea tu estrategia, es lo mismo. Puede ser una estrategia brillantísima, pero siempre es necesario contar con las personas para que esto se lleve a cabo. Y entonces las personas, ¿cómo pueden entender esa inteligencia emocional? ¿Cómo puedo yo tener ese equipo de trabajo altamente capacitado, altamente sensitivo? Primero por un autoconocimiento, conocer las emociones, conocerme a mí mismo. Después autorregularme, es decir, sé que estoy enojado, pero entonces voy a ver en qué nivel voy a bajar ese nivel de enojo, o quizás de tristeza también puedo cambiar el nivel de tristeza a través de la autorregulación y después generar una motivación. ¿Para qué? Para hacer ese cambio en el estado de ánimo y poder tener una empatía, para no hablar desde mi emoción y no entender, quizás sé que mi jefe está enojado en ese momento, entonces no me voy a acercar a platicarle que rompí algo, entonces mejor me espero, entiendo el momento y lo puedo platicar después. Y eso me va a generar una habilidad social. Conocer mis emociones, conocer las emociones de los demás, me va a permitir poder generar esa habilidad de poder ayudar y resolver conflictos en un momento dado. Y esto es lo que Daniel Goleman genera como el proceso a través del cual yo puedo tener esa inteligencia emocional. Esas son las dimensiones de la inteligencia emocional.
la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Oye, ¿y todo eso puede trabajarse? Sí, cada una de esas esferas puede trabajarse para entonces yo ser consciente de mi inteligencia en todo momento. ¿Y cómo puedo aprender todo esto? A través de canales auditivo, visual o kinestésico. Hay gente que al escuchar está aprendiendo, está absorbiendo la información. Hay gente que necesita ver para poder aprender, pero hay gente que necesita hacerlo para poder aprender. A través de esos tres canales podemos entrenar. ¿Para qué? Para poder identificar inclusive todas las diferentes inteligencias, porque no nada más es una, no nada más es la inteligencia, la inteligencia como la conocemos, la que nos medimos con un coeficiente intelectual, sino que existen muchas inteligencias más. Pero a veces hay inteligencias que ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Cuando pregunto yo a los grupos o a los alumnos, y la pregunta se escucha fuerte, pero es, ¿para qué sirves? Si a mí me preguntan para qué sirvo, pues a lo mejor sirvo para escuchar a las personas, para hablar en público, para resolver problemas. Para eso sirvo. Pero en las casas, en las escuelas, quizás escuchamos otras cosas, ¿no? Los papás y los maestros se encargaron de decirnos para qué nos servía. Yo me acuerdo cuando más, era más joven, llegué feliz a mi casa porque iba a dar unas clases en una escuela de computación. Y entonces llego feliz y les platico a mis hermanos, mis papás, que iba a dar clases de computación. Y mis hermanas, amorosamente lindas como son ellas, siempre me dicen, pero ni sabes hablar, ni se te entiende lo que dices. Ya llevo más de 30 años dando clase. Si hubiese hecho caso a mis lindas y queridas hermanas, que las quiero mucho, pues no hubiese dado clases. No sería 30 años como docente. Es decir, existen muchas más inteligencias que nosotros necesitamos entender y desarrollar, ¿sí? Hay gente que es muy buena para la parte musical, hay gente que es muy buena para la parte de los deportes, para las relaciones interpersonales no se diga, para la parte verbal, la parte lingüística, tiene una inteligencia impresionante. Alguien para las matemáticas también puede ser muy bueno. Alguien puede ser muy bueno para la parte natural, de la naturaleza, la parte interpersonal, la parte espaciovisual, etcétera. Es decir, las inteligencias son muchas más que ese coeficiente intelectual. Entonces, ¿dónde soy yo inteligente? ¿Dónde yo puedo aportar mi granito de arena hacia mi equipo de trabajo para poder mejorar mi situación? Otra definición de inteligencia emocional es una forma de inteligencia social que involucra la habilidad de monitorearse a sí mismo, primero, descubrir sus propios sentimientos y emociones, discriminar entre ellas y utilizar la información para guiar los pensamientos y las acciones. Eso es la inteligencia emocional. Saber cómo me siento, el grado de mi emoción y cómo puedo cambiar yo esa emoción. ¿Para qué? Pues para generar relaciones más sanas y más importantes. Y así es como se vería la automotivación a partir de una autodetección, una autorregulación para generar una comunicación asertiva y una escucha empática. ¿Cuántas veces escuchamos para contestar? ¿Cuántas veces realmente escucho lo que me quieren decir? ¿Sé escuchar? ¿Tengo la paciencia para escuchar o no? Aquí les voy a platicar algunos pasos para controlar algunas emociones. Recuerda, la emoción llega, no es que tú puedas evitar la emoción, no, la emoción es algo que va a llegar a ti, que tú lo vas a generar. Pero ok, si tengo esos procesos de ira o de ansiedad, puedo contar del 1 al 10, es algo importantísimo. Puedo respirar, pero no respirar nada más con el pecho, sino respirar hasta el abdomen, ¿sí? Que nuestra barriga se infle. Puedo hacer eso, puedo percibir la respiración, ser consciente de la respiración, puedo salirme del problema, decir, a ver, ahorita regreso, voy a tomar aire y me muevo. Eso es también importantísimo, salirme de ese foco de tensión. Puedo usar algún símbolo que me dé, o sea, a veces tomo un vaso con agua, como una galleta, pero al momento de hacer eso soy consciente de lo que estoy haciendo. Y recordar los tres cerebros, recordar la parte de que tengo un cerebro reptiliano, un cerebro límbico, el neurocórtex, es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando?
¿Dónde estoy yo atorado? ¿Sí? También, si es más esa ira y esa ansiedad, es decir, ya es más fuerte, pues puedo caminar vigorosamente, y el caminar vigorosamente me va a ayudar a liberar energéticamente. Las pelotitas antiestrés son también muy buenas, ayudan muchísimo. Si la ira es todavía, mantengo esa ira, puedo golpear un cojín, puedo golpearlo con la intención de sacar esa emoción y bajar el nivel. Puedo gritar, no sé si les ha pasado, algunos han hecho eso de gritar en el coche, si se puede hacer. Cuando gritas en el coche y te liberas, sientes una satisfacción también muy, muy alta. O bien escribir, también escribir. Tener un cuaderno donde tú estás escribiendo y ahí la intención de escribir es liberar todo lo que ya no necesitas en ti. Si hay algún rompimiento, si hay alguna persona que me dañó, me hizo algo, en vez de decirle, a veces quiero yo decirle a esa persona cómo me siento, no es necesario, solamente escribo todo lo que quisiera decirle. Y una vez que ya escribí, puedo romper y quemar esa hoja. Lo importante es vaciarnos de esas emociones. No es necesario decirle a la otra persona cómo me siento. Lo importante es yo, en la parte de autorregulación, yo liberarme de eso que ya no quiero tener. ¿Cómo puedo controlar esta fase de ira en espacios conversacionales, que es muy importante? Pues crear esos espacios donde pueda haber una comunicación, donde pueda yo platicar con alguien, escuchar a alguien, un espacio que sea neutral, no la oficina de alguien, porque la oficina de alguien te genera ese poder. Puedo hablar desde empezar con esos 3 pasos, que es una técnica. Hacerme cargo. Con lo que tú hiciste me sentí así. Hablar desde yo cómo me sentí. ¿Sí? Me generó mucha impotencia el ver que no entregaste el reporte. Me generó mucho miedo el ver que no se iba a entregar el pedimento. No sé, desde yo cómo me sentí. Primero hacerme responsable de lo que yo siento. Después, preguntar o indagar qué hago yo para que tú actúes así. ¿Qué es lo que te falta a ti para que puedas completar rápidamente tus tareas? ¿Qué es lo que necesitas de la organización para que puedas entonces cumplir adecuadamente? Y entonces llegar a un acuerdo. Ese acuerdo es una negociación, no una imposición. Y la negociación tiene que ver con esa parte de, ok, ¿qué me toca hacer? Por eso es ahí el 0-100, es, ¿me toca a mí hacer algo o te toca a ti hacer algo? Ese es el 0-100. El 50-50, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué te toca hacer a ti? O el 100-0, ¿qué me toca hacer a mí para que esto cambie? Y entonces cuando yo me doy cuenta de lo que me toca hacer a mí o lo que le toca hacer a él para cambiar la situación, entramos a ese espacio de negociación, de acuerdos, no de imposición. No se trata de ganarle al otro, se trata de que ambos ganemos. Cuando ambos ganamos, estamos ganando todos. Y toda negociación se trata de ese rollo, ganar. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos tener para mejorar nuestra cuestión emocional? Desde la parte biológica, tener actividad física. ¿Qué tanta actividad física tienes tú? ¿Qué tanta actividad física tiene el personal? ¿Qué tan bien te alimentas? ¿Qué tan hidratado estás constantemente? ¿Qué tan bien duermes? ¿Cómo está tu sueño? ¿Y cómo está tu salud sexual? También. Cuando alguien tiene una salud sexual, se nota. Y cuando alguien no tiene salud sexual, también se nota. ¿O no? La parte psicológica, ahí es donde entra la parte de inteligencia emocional, pero también la introspección. ¿Qué es lo que estoy viviendo en este momento? Yoga y meditación son elementos importantísimos para poder liberar, y también es importante terapia psicológica o ayuda de cualquier modo que se le pueda dar al personal, sí, no solamente la salud física, sino también la salud mental. En la parte social, pues revisar y atender cuáles son mis roles, evaluar los ambientes relacionales, es decir, ¿dónde es el lugar donde se reúnen? ¿O dónde es el lugar donde nos reunimos? ¿Es un lugar agradable? ¿No lo es? Cuidado de los ambientes espaciales, administración del tiempo. ¿Qué tanto sé yo que puedo administrar el tiempo? Yo escucho a gente que dice, es que no tengo tiempo. Cuando ya vimos que tiene una cantidad de 86.400 segundos, y todos tenemos eso.
Carlos Slim, que es una persona muy rica, tiene el mismo tiempo que nosotros al día. Solamente es la forma en la cual lo invierto. La parte espiritual, revisar el sentido de la vida. ¿Qué es lo que me hace realmente feliz? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis principios y valores? ¿Cuál es el medio ambiente? ¿Los seres vivos? ¿Me preocupo por los seres vivos? ¿Me preocupo? ¿Tengo plantas en la oficina? ¿Tengo esta cuestión ecológica? ¿Y cómo estoy en la parte de cultura y arte? ¿Qué tanto estoy preocupado por ello? Y algunas consideraciones finales que debemos tener en la organización es implementar precisamente políticas de seguridad y salud objetiva, ¿sí? Desarrollar actividades de atención a factores psicológicos, pero también a la gestión de las emociones en el trabajo, no nada más a la salud. Generar acciones que no estén vinculadas, si genero acciones que no están vinculadas integralmente, entonces voy a generar un gasto que no me va a impactar en la organización. ¿Qué significa esto? Voy a dar un curso de manejo del estrés. Y después de meses, para finales de diciembre voy a dar un curso de motivación. No, tiene que ser algo integral. Tiene que ser algo integral porque si no, esos pequeños cursos o esas cuestiones que voy a dar, pues no van a tener el impacto que yo espero, el impacto que yo estoy proyectando. Pero si hago algo integral, pues voy a medir inclusive cuál es el impacto que estoy generando en las personas. Ponderar siempre los intangibles, traduciéndolos a un valor económico. Ok, ¿cómo voy a medir si ese curso que se llevó a cabo, mejoró? ¿Tengo esos indicadores? ¿Puedo medir mi organización? Sí lo puedo hacer, ¿eh? Capacitar sin implementar evaluaciones de retorno de la inversión también no nos va a ayudar a saber cuánto estamos ganando con esa capacitación. Entonces, en vez de ser una inversión, la considero como un gasto. Entonces, no me interesa gastar en capacitación. Pero algo importante es que las sanciones por falta de implementación de medidas como esta, pues me van a impactar ya directamente en mi empresa. ¿Cómo me van a impactar? Ahorita lo vamos a ver. Necesito hacer alianzas con gobierno, alianzas con sindicatos, alianzas con la academia, alianzas con la sociedad civil. ¿Para qué? Para que todo esto me pueda, no soy un elemento solo, estoy involucrado en una sociedad. Y la falta de capacitación también va a afectar la productividad. No atender esas medidas me va a afectar indiscutiblemente. No sé si se escucha ¿Qué tanto me río yo en la vida? ¿Qué tanto me río yo en mi trabajo? ¿Reírme? El 23 de octubre de 2018. Esa fecha es importante porque, rápidamente les voy a platicar nada más, para que quizás ya muchos lo tienen en mente, es que se generó una norma oficial mexicana que es la 035. Roberto Rafael Campa Cifrián, que en ese momento era secretario del Trabajo, lanzó ese proyecto en el 2016.
ese proyecto que se denominaba NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde analizaba precisamente estos factores de riesgo psicosocial y la prevención. Y entonces resulta que se generó esta norma que está disponible, que ahorita se las voy a dar aquí en el chat, el diario oficial, que los voy a compartir en un momento dado, un momento para que lo tengan. ¿Y a quién involucra? Bueno, a centros de trabajo en los que laboran hasta 15 empleados, a centros de trabajo que laboran de 15 a 50 y centros de trabajo de más de 50, donde establece todo un procedimiento y cómo se puede medir cómo estoy yo en la parte de salud psicológica y el entorno, para poder mejorar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no nada más es el trabajo, sino las emociones están involucradas en mi desarrollo de trabajo. Entonces, esto es fundamental. Ahorita les entrego por ahí este documento, que lo pueden descargar por internet, no hay ningún problema. Pero la inteligencia emocional es el poder llevar de la mano eso que pienso con lo que siento y poder entender cómo se genera esta sinergia entre ambos. Porque al final de cuentas nos han dicho que el cerebro es lo más importante, pero nos estamos dando cuenta que las emociones son importantes. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que siento y lo que pienso. Ese equilibrio podemos decir lo que es la inteligencia emocional. Y para terminar, quiero dejarles este video. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto, todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots, el mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado.
Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil. A menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como en Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Y nosotros venimos de estos sistemas. Nosotros, por eso es importante cambiar desde la organización, desde la empresa, todo esto que venimos arrastrando, que venimos, esos comportamientos, ese aprendizaje que nos enseñaron a obedecer. Nosotros somos, ustedes son líderes que tienen que cambiar. Y permítanme terminar con esta pequeña carta que te los voy a leer rápidamente. Es una carta que envía un director de una escuela a unos, es en Latinoamérica, a los padres de familia. Dice: estimados padres, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas. Hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española. Hay un músico cuyas notas de física no le importan. Hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial. Pero si no lo hace, por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, es solo un examen. Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llena. Es una carta de un director de una escuela y sería genial que todos los papás, y ahorita nosotros que estamos en las organizaciones, lo viéramos de esta manera. En nuestras empresas hay personas con diferentes emociones, diferentes sensibilidades, diferentes capacidades. Jack Canfield es un consultor, dice: todo lo que quieres está al otro lado del miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo atravesar? ¿Te da miedo fracasar? ¿Te da miedo no lograrlo? La fórmula del éxito, dice Watson, fundador de IBM, dice que la fórmula del éxito es bastante simple. Solamente hay que duplicar el índice de fracasos. Cada vez que fracaso, es un paso que me acerca al éxito. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Si requieren los links, ahorita les mando
Les mando el documento aquí en el chat que les dije que iba a mandar. No sé si existen preguntas, dudas. Con todo gusto. Comentarios. En lo que les mando el documento. Entonces, ¿se puede trabajar, se puede capacitar, se puede ayudar a las empresas? Sí. ¿A qué? A mejorar en este entorno organizacional a través de cursos, a través de capacitación, a través de sensibilización. Es importantísimo. Ahí les estoy enviando el Diario Oficial de la Federación para que le den un vistazo. Hay muchísima información, hay empresas que están ayudando en todo esto, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias dicen por aquí, un mensaje a los jóvenes universitarios que están en proceso de desarrollar su inteligencia emocional. Yo diría a los jóvenes, pero también a los maestros. O sea, ¿qué estamos haciendo los maestros para poder cambiar y poder dar un mensaje diferente? Dar un mensaje diferente. ¿Y qué estoy haciendo yo primero para cambiar? Y lo platico porque yo soy docente en la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace 30 años y me toca trabajar precisamente con los jóvenes, romper esos esquemas, esos paradigmas. Es importante hacerlo siempre y no nada más con los jóvenes, sino también con los jóvenes que llegan a nuestras empresas donde pues es un producto que sigue siendo proceso. Entonces por eso es importante la capacitación y la sensibilización para todas las personas. No es un tema que inicia y termina, es un tema que inicia y continuamos. Nunca termina. Aquí tienen mis datos. Si quieren contactarme para los links de los videos, se los hago llegar un mensaje con todo gusto. Y si no, nos ponemos de acuerdo aquí con José Manuel de Cedesu, donde les dejaré los links de los videos que usé en la presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. No sé si hay preguntas, más comentarios. José Manuel. Sí, claro, aquí estamos. Creo que vi una pregunta en el chat. Dice, bibliografía que recomienda sobre la inteligencia emocional laboral. Hay muchísimo. Digo, no nada más la parte laboral, pero hay muchísimo. Daniel Goleman, pueden revisar inteligencia emocional. Es como una Biblia, una base muy importante para poder. Rafael Vizguerra también, pero hay mucho material que pueden ustedes buscar. Y si quieren algo en particular, pueden contactarme con todo gusto. Les hacemos llegar la información correspondiente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Tenemos otra que dice, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros jefes para poder hablar de este tema? Primero, hay que identificar la emoción del jefe, ¿no? No vamos a hablarle, vamos a cuidar los espacios, los momentos, buscar el momento oportuno. Eso es algo fundamental, porque queremos decirlo en cuanto se nos ocurre, vamos con el jefe, pero a lo mejor no es un mejor momento. Buscar un momento donde el jefe esté relajado, donde entendamos que el jefe está receptivo, y entonces acercarnos para poder hablarle de este tema. Quizás preguntarle si ha escuchado el tema, qué sabe del tema, que nos diga él quizás la información que él pudiera saber del tema, y a partir de ahí puede ser un buen inicio para poder generar esta plática. Y la plática es quizás pues decirle que necesitamos más capacitación y más sensibilidad en estos temas de inteligencia emocional, que no nada más es de inteligencia emocional, como vimos, son varias aristas donde yo puedo trabajar administración del tiempo, manejo del estrés, mejora de calidad, atención al público, todo relacionado desde el mismo concepto, inteligencia emocional, saber cómo me siento yo para poder relacionarme con las demás personas. La escucha asertiva también es importante. No escuchar para responder, sino escuchar para obtener información. Me preguntan aquí algún autor para inteligencia emocional. Pues Daniel Goleman, por ahí lo mencioné, es alguien que establece unas bases muy importantes y a partir de ahí hay más autores.
hay un Stanislao, ese fue su nombre, su apellido, es argentino. Él también trabaja, es doctor. Stanislao Basrak, si no mal recuerdo, ese es su nombre. Él también maneja conceptos muy interesantes, muy padres sobre estas cuestiones y principalmente sobre cómo trabaja la mente, que es algo importante para poder entenderla, comprenderla y a partir de ahí manejar nuestras emociones. Stanislao Basrak. También lo pueden consultar a él. Ahí tienen mis datos, cualquier duda, pregunta, con todo gusto y les haré llegar los links de los videos que por aquí estuvimos presentando, con todo gusto. Hay mucho material en internet, pero me parecen esos muy, muy adecuados. Perfecto, muchísimas gracias. Igual, si gusta, puedo compartírmelos al correo de Alejandro y con gusto yo se los hago llegar sin ningún problema. Perfecto, se los hago llegar, claro, con todo gusto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle por la conferencia del día de hoy. La verdad ha sido una conferencia muy buena. Creo que todos los presentes quedaron muy satisfechos. Y bueno, agradecerles a todas las personas por su tiempo el día de hoy.